Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a julio 30 del 2023. Después de saludarte y darte la bienvenida, dándote las gracias por estar aquí, cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Decirte que espero que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Y ya después de saludarte y darte el buen deseo, pues decirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y después lo compartas con las personas que tú consideres que se van a beneficiar. Entonces, pues ahora, para empezar el tema, continuaremos con la explicación de la oración del credo. Hoy vamos a, como te digo, es un seguimiento, está muy largo, pero es necesario. No llevamos ninguna prisa, porque todo se trata, este canal, pues de dar la explicación y entender por completo qué es lo que estamos diciendo en esta preciosísima oración de fe, de nuestra fe católica, el credo. Y como vamos en partes, entonces hoy vamos a seguir la continuación. Hoy vamos a seguir con el Dios verdadero. Cuando decimos Dios verdadero, de Dios verdadero, ¿qué estamos diciendo? Pues sin más, como te digo siempre, a Dios se le aplaude con las manos en alto, y eso es lo que vamos a hacer, dándole las gracias por que por su gran misericordia nos regaló este día más de vida. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos y reconocerlo a Él como lo que es, el Señor y dador de vida. Pues gracias a nuestro Señor y a la Santísima Virgen como su madre, que gracias a ella tenemos a el Salvador. Y también para ti, como siempre te digo, para ti esto va especialmente con mucho cariño, con mucho respeto, en agradecimiento de parte mía hacia ti por estar aquí mirando este video, y espero que lo mires completito, y esto es especialmente para ti. Esto es para ti. Ya de lo que se daba se acabó, y empezamos al sonido de la campana. Empezamos. ¿Listos para aprender? Para reflexionar y para meditar. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Listos? Espero que tengas ahí, como te he pedido anteriormente, un cuaderno y una pluma, pues por cualquier cosa que tú consideras que debes de escribir. Y pues sin más, comenzamos la enseñanza del día de hoy, que es continuación del credo. Vamos ya en la tercera parte, y vamos aquí a la explicación de qué estamos diciendo cuando decimos Dios verdadero, de Dios verdadero. Y pues dice, con este calor que hace, siempre estoy diciendo lo mismo, pero es que yo tengo mucho calor. Disculpen el ruidito del abanico, de los dos abanicos, pero bueno, vamos a empezar. Y dice, ¿listos? Poner mucha atención. Dice,
Cuando decimos Dios verdadero, de Dios verdadero, y nos pone como ejemplo, cuando una mamá quiere que sus hijos recuerden algo importante, probablemente se los dice varias veces, hasta asegurarse de que han prestado atención y tomado en cuenta sus palabras. Cuando un maestro quiere que a sus alumnos se les grabe una enseñanza, suele repetírselas y hacer que la repitan hasta memorizarla. Cabe pensar que por eso la Iglesia, que es nuestra madre y maestra, repite y nos hace repetir en el credo frases muy parecidas, pero en cierto modo distintas, para asegurarse de que asimilemos y proclamemos un concepto fundamental para nuestra fe, que es la divinidad de Jesucristo, del cual no solo decimos que es Dios de Dios, sino enfatizamos que es el Dios verdadero de Dios verdadero. Ya reflexionamos sobre el significado de la primera afirmación. Ahora nos toca considerar qué significa la segunda. Cabría entenderla en al menos 3 sentidos. Como una reafirmación en la divinidad de Cristo. Hay cristianos que por querer ver a Jesús como alguien muy cercano, se enfocan tanto en su humanidad que olvidan que es Dios y llegan a decir que Él no sabía quién era. No hizo milagros, no podía penetrar el pensamiento de otros, no conocía el futuro, incluso llegan a negar que haya resucitado. Pero el hecho de que, como dice San Pablo, Cristo haya renunciado a las prerrogativas de su condición divina para hacerse hombre. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7. No quiere decir que se hubiera vuelto solo humano. Siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre. La Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica muestran claramente que Jesús tenía plena conciencia de su identidad divina. Eso nos lo dice en Juan capítulo 6, 62, capítulo 16, 28 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 590. Hizo milagros. Eso nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 36. El Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo número 447 y 548. Ahí nos dice, penetraba las conciencias. Ver en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 22 y en el Catecismo de la Iglesia nos dice en el párrafo 473. Sabía lo que pasaría. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 19, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo número 474. Y lo más importante, pues da sentido a nuestra fe en Él, que resucitó. Eso lo vemos en Juan, capítulo 20, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, 647. Como una afirmación de que Jesús es el único Dios, el verdadero. Hoy, como ayer, vivimos en un mundo politeísta. La gente sigue toda clase de dioses falsos, desde los de exóticos cultos orientales y los de gurús radiofónicos, televisivos y telefónicos,
que aseguran conocer el futuro o la clave de la felicidad, hasta los dioses promovidos por el mundo, que es el dios del dinero, el dios del poder, el dios de la pornografía y el dios del consumismo. Y muchos cristianos se dejan seducir por estos falsos dioses. Y más que la lectura de la palabra de Dios, buscan la lectura del café, las cartas, la mano. No consultan al Señor, consultan el horóscopo. Ay, si vieran qué risa le da a sus autores escribirlo, y más que otros lo crean. En medio de tantos dioses falsos, los cristianos afirmamos en el credo que Él es el único Dios verdadero, de Dios verdadero es Jesucristo. Como proclamación de que Jesús verdadero, en el sentido de veraz, en un mundo en el que mentir se considera aceptable e incluso piadoso, debido a lo cual hay mucha gente defraudada, sin esperanza, sin saber en quién o en qué creer. Afirmamos lo verdadero de Jesucristo, del único del que se escribió que no hubo engaño en su boca. Eso nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y en Juan, capítulo 18, 37. Que en el Apocalipsis es llamado testigo fiel y veraz. Eso nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y versículo 3, 14, que declaró ser testigo de la verdad. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 18, versículo 37, que nos enseñó a decir si cuando es sí y no cuando es no. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 37. Y lo más importante, que cuando anunció que daría su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte, y prometió que resucitaría, y lo cumplió. Saber que en el Señor no hay falsedad nos permite ponernos en sus manos, sabiendo que no quedaremos defraudados. ¿Y qué decimos cuando decimos engendrado? Pues aquí lo que estamos diciendo es, llama la atención que 39 veces emplea San Mateo la palabra engendró en la genealogía de Jesús que presenta al inicio de su evangelio, pero ninguna referida a Jesús. La inicia en Abraham y de ahí va descendiendo por una larga lista de ancestros de Jesús, diciendo quién engendró a quién. Pero cuando llega a José, no dice que éste haya engendrado a Jesús, solamente que fue el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 16. También San Lucas, en la genealogía de Jesús que presenta en su Evangelio, que a diferencia de la de San Mateo, va ascendiendo a partir de Jesús. No dice que él fuera hijo de José, sino que se creía que era hijo de José. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Es decir, que la gente
lo consideraba hijo de José, pero no lo era. ¿Por qué en ninguna genealogía se dice que José hubiera engendrado a Jesús? Pregunta, ¿por qué en ninguna genealogía se dice que José hubiera engendrado a Jesús? Pues porque no lo hizo. Jesús no fue engendrado por un hombre. La pregunta, ¿quién lo engendró? Pues la respuesta es Dios Padre. Recordemos que en los evangelios se narra que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, se escuchó la voz de Dios que dijo, desde el cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 22. Queda claro que Jesús fue engendrado por Dios Padre. Pero la pregunta, ¿por qué dice que lo engendró hoy? Pues para entenderlo, cabe recordar que el hoy del Padre no es como el nuestro. No se refiere a un día específico, sino a un presente eterno, a una actualidad que no tiene ayer ni mañana. Porque para Dios, que está por encima del tiempo, la eternidad transcurre en un hoy. Dice San Pedro, citando el Salmo 90, párrafo 4, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Así pues, decir que Jesús fue engendrado por Dios Padre hoy no significa que haya empezado a existir en el tiempo. El Padre lo ha engendrado eternamente. En el credo se afirma que Jesús ha nacido del Padre antes de todos los siglos. Y que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En el Nuevo Testamento se dice de Jesús que es igual al Padre. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 6. Dice, el propio Jesús lo dio a entender cuando dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Eso nos lo dice en Juan capítulo 16 versículo 15. Jesús, Hijo eterno del Padre, es Dios, como el Padre es Dios. Ahora bien, no olvidemos que Jesús no es solamente verdadero Dios, también es verdadero hombre. Entonces, si como Dios fue engendrado eternamente por el Padre, como hombre, la pregunta, ¿quién lo engendró? Pues la respuesta es que fue engendrado eternamente por el Padre voy a volver a repetir, me brinqué. Entonces, si como Dios fue engendrado eternamente por el Padre, como hombre, entonces la pregunta es, ¿quién lo engendró? Pues la respuesta es que fue engendrado por Dios sin participación de ningún hombre en el seno de María. Y allí sí
en un tiempo específico. En el feliz día de la Anunciación, cuando María le dio el sí a Dios. Y dice el Papa Benedicto XVI, citando lo declarado en el Concilio de Calcedonia del año 451, donde dice: nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Cuando decimos no creado, ¿qué estamos diciendo? Pues cuando decimos no creado, estamos diciendo en el credo, afirmamos que Dios creó el cielo y la tierra. Sabemos que es el autor de la creación, así con mayúscula. Eso lo podemos encontrar en el libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 4, y desde luego nuestro creador. También lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26-27. Asimismo, afirmamos que Jesucristo es Hijo del Padre. Entonces, tal vez algunos se pregunten, ¿también Jesucristo fue creado por Dios Padre? En respuesta, cabe recordar que en los primeros siglos del cristianismo, el sacerdote Sirio Arrio, del que ya se ha hablado anteriormente, divulgó la idea equivocada de que Jesús fue creado por el Padre y que por lo tanto era una criatura de Dios, la más excelente, pero criatura al fin y al cabo. Y entonces dice, eso era una herejía que el obispo Atanasio, uno de los padres de la iglesia, se empeñó en combatir. Fue por ello que en el concilio de Caledonia se definió esta frase del credo, de cuya segunda parte nos ocupamos hoy. Engendrado, no creado, para definir que Jesús fue engendrado eternamente por el Padre, pero no creado por Él. Entonces, continuamos. Para comprender esto, consideraremos al menos 3 características que tiene todo lo creado. Número 1, lo creado es inferior a su creador. Nadie puede crear a un semejante. Toda obra que salga de tus manos necesariamente será inferior a ti. Por eso dice en la Biblia que el cacharro no se puede poner a hablarle al tú por tú al alfarero. Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 16. Como todo lo creado es inferior a quien lo crea, y Jesús no es inferior, sino igual al Padre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 30. Se deduce que Jesús no fue creado por el Padre. Lo creado empieza a existir en un momento dado. Un ejemplo, si pinto un cuadro, primero me enfrento a un papel o a un lienzo en blanco. No hay nada allí más que un vacío que se irá llenando conforme mi pincel vaya llenando de formas y colores la superficie. El cuadro no estaba allí desde antes, empezó a ser.
Lo mismo sucede con cualquier otra cosa creada. Desde el megapuente que construye un ingeniero hasta el guisadito que hace una ama de casa, tuvieron un comienzo. En cambio, Jesús vive desde siempre y para siempre. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y en el capítulo 8, versículo 58. Número 3. Lo creado está sujeto a los límites que le impone su creador. Retomando los ejemplos anteriores, otro ejemplo, si pinto una acuarela, esta no se puede convertir en óleo, ni se puede salir del papel en el que está plasmada. El puente del ingeniero no puede echarse a volar. El guisado del ama de casa no se puede convertir en pastel. También nosotros fuimos creados con límites que no podemos traspasar. Por ejemplo, no podemos conocer el futuro, aparecer instantáneamente del otro lado del planeta, superar por nosotros mismos nuestras miserias o vivir en este mundo eternamente. En cambio, Jesús no está sujeto a ningún límite. Para él, todo es posible. La Biblia narra que sanó enfermos, devolvió la vida a los muertos, calmó tempestades, multiplicó panes y lo más extraordinario de todo, derrotó la muerte y el pecado con su resurrección. Y luego, ya resucitado, se apareció en medio de sus apóstoles cuando estos estaban encerrados a piedra y lodo. Ejemplos que muestran que Jesús no estaba limitado por las leyes de la creación, como todas las criaturas. Cabe hacer notar que como toda creación nos habla de la existencia de un creador, porque un cuadro no se pinta solo, un puente no se edifica solo, un guisado no se cocina por sí mismo. Del mismo modo, la creación es prueba irrefutable de la existencia de un creador. Tuvo que haber alguien que lo hizo todo, alguien no creado, no inferior a nadie, que no empezó a existir en el tiempo, que no tiene límites. Ese alguien es Dios, el creador no creado, el motor inmóvil que echó a andar todo lo demás, del que hablaba Santo Tomás. En el credo afirmamos que Jesús no fue creado y en la Sagrada Escritura se afirma que lo creó todo. Ello significa que Jesús es creador, no creado. Otra manera más de afirmar que Jesús es Dios. Y cuando decimos la frase donde dice, la oración que dice, de la misma naturaleza del Padre, que estamos diciendo aquí, que esta es mi naturaleza, decimos con relación a algo que es tan nuestro, tan esencialmente propio, que no podemos renunciar a ello ni aún queriendo. Hablar de la propia naturaleza es referirse a la esencia de uno mismo. Así pues, cuando el credo se refiere a la naturaleza de Jesucristo, está refiriéndose a lo que es inherente a Él, a su propio ser. Pregunta:
¿Qué significa que la naturaleza de Jesucristo sea la misma del Padre? Otra pregunta, ¿cómo es la naturaleza del Padre? La respuesta es divina. Por lo tanto, como la naturaleza de Jesucristo es la misma del Padre, así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Pregunta, ¿por qué era necesario afirmar esto en el credo? Pues para combatir dos herejías. Una, según la cual Jesús fue solamente humano, y otra que planteaba que por haberse hecho hombre siendo Dios, su divinidad era inferior a la del Padre, e incluso se citaba ese texto del Evangelio según San Juan, en el que Jesús declara: el Padre es más grande que yo. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Juan, nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 28. Y es una mala interpretación. Recordemos que en varias ocasiones Jesús declaró ser igual al Padre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 30. Y la pregunta dice, ¿cómo hay que entender que dijera que el Padre era más grande que él? Pues dice, lo explica Santo Tomás de Aquino. Aclara que el Hijo no es inferior al Padre, sino igual, pues el Padre no es mayor que el Hijo en poder, eternidad y grandeza, sino por la autoridad de ser dador. Porque el Padre no recibe nada de otro, pero el Hijo recibe, por así decirlo, su naturaleza del Padre en una generación eterna. Así que el Padre es mayor porque da. Sin embargo, el Hijo no es inferior, sino igual, porque recibe todo lo del Padre. Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Y Tomás de Aquino, eso lo dijo en el capítulo 14, en el año de 1971. Al saber que el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza divina, tal vez alguien se pregunte, ¿qué hay con respecto a la naturaleza humana de Cristo? ¿También el Padre la comparte? La respuesta es no. Jesús es la única persona de la Santísima Trinidad que se encarnó. Solo Él vino a compartir nuestra naturaleza humana. Solo Él tiene dos naturalezas, la divina, que lo hace igual en todo a Dios Padre, y la humana, que lo hace semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 15. La que nos ocupa hoy es otra más de las afirmaciones del credo que establecen claramente que Jesús no fue solamente un gran hombre, un gran profeta, un gran líder religioso, como algunos lo consideraban y consideran, sino que es Dios mismo, siendo de naturaleza divina, tomó también nuestra naturaleza humana y conservó ambas naturalezas. El Concilio de Calcedonia lo definió así: se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas,
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. ¿Qué implica esto para nosotros? Pues algo extraordinariamente alentador, que contamos con el más perfecto intercesor posible, porque es Dios, así que todo lo sabe y todo lo puede. Y es también hombre, así que nos comprende y acompaña. No nos contempla indiferente desde el cielo, sino que se conmueve y está siempre dispuesto a tendernos la mano. Como dice el texto bíblico, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Eso nos lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14-16. Cuando decían, por quien todo fue hecho, cuando escuchas hablar del Creador, de todo cuanto existe, ¿en qué persona de la Santísima Trinidad piensas? Probablemente en Dios Padre. Una de las primeras afirmaciones del credo dice que Dios Padre es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Queda claro que Dios Padre creó todo cuanto existe. Sin embargo, no es el único creador. Si leemos el texto del libro del Génesis, donde se narra la creación del mundo, vemos que al momento de crear al ser humano, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Pregunta, ¿por qué dijo hagamos? Pues no es un plural majestático, como el que usan los reyes y políticos, que hablan en plural para sonar incluyentes y políticamente correctos. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios habla siempre en primera persona. Deja bien establecido que es Él y no otro el que habla. Por ejemplo, yo soy el Dios de tu padre. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 6. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y dice, todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo por obra. Eso nos lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Tampoco puede ser que, como sostienen algunos grupos de la nueva era, le estuviera hablando a los ángeles, puesto que ello implicaría que los estaría invitando a participar de la creación. Pero no fue así, porque solo Dios lo hizo todo, como él mismo lo declaró en muchas ocasiones. Por ejemplo, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno, yo, el Señor, lo he hecho todo.
yo solo. Extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Entonces, ¿quién más podía haber estado presente ahí con él antes de la creación del mundo y de la humanidad? ¿A quién invitó a hacer al hombre a su imagen y semejanza? Los padres de la iglesia, que son hombres santos y sabios de los primeros siglos del cristianismo, consideran que ese plural expresa la presencia de la Santísima Trinidad, que la creación no fue obra solo de Dios Padre, sino de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, San Irineo en el siglo II afirmaba: están en efecto siempre con Dios Padre, el Verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales libre y espontáneamente hizo todas las cosas. Es a ellos a quienes se dirige el Padre diciendo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Tertuliano afirmaba: Dios empleó deliberadamente el plural. ¿Con quién creaba al hombre? A semejanza de quien lo creaba. Hablaba, por una parte, con el Hijo, que debía un día revertirse de carne humana, de otra, con el Espíritu, que debía un día santificar al hombre. Y San Agustín, comentando este mismo pasaje en su obra La ciudad de Dios, afirma: se entiende bien allí la pluralidad de la Trinidad. También el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 292. Todas aquellas interpretaciones de ese texto del Antiguo Testamento sobre la creación quedan reafirmadas cuando leemos en el Nuevo Testamento, en el prólogo del Evangelio según San Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Eso nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1-3. Es Cristo al que Juan considera la palabra eterna del Padre, que estuvo con Dios Padre antes de todos los tiempos. Eso nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que se encarnó y habitó entre nosotros. Eso nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Saber que es aquel por quien todo fue hecho le da nueva dimensión a nuestra fe en Él. Nos mueve a comprender que nos creó, como enseña el Catecismo, con sabiduría y con amor. Un amor sin medida que lo movió a realizar lo inimaginable, como lo expresan las siguientes frases del credo: que por nosotros los hombres, aquí caben los santos y los pecadores, los creyentes y los no creyentes, los católicos practicantes y los alejados de la iglesia, los que siempre lo han sabido y los que lo han ignorado, incluidos ateos, agnósticos, librepensadores, apóstatas, miembros de sectas o de otras religiones. En una frase que ha venido pronunciando cada cristiano desde los orígenes más remotos del cristianismo en todas las épocas,
en todas las regiones del planeta, igual que las pronunciamos los que vivimos ahora en un mundo en el tercer milenio, y que pronunciarán los que vengan después de nosotros, de aquí hasta el fin de los tiempos. Estremece reflexionar en esta frase del credo, veraz y siempre vigente, que por nosotros los hombres, y antes de que protesten las feministas, cabe recordar que el término hombres no excluye a las mujeres. Es simplemente una manera de hablar que hoy en día tal vez algunas personas consideran políticamente incorrecta, pero que se ha usado por siglos para referirse a la humanidad. En ese por nosotros estamos incluidos todos, buenos y malos, justos y pecadores. Nadie queda fuera. Conmueve considerar que el credo podría haber contenido una afirmación muy distante que nos hubiera sonado muy lógica. En lugar de por nosotros, podría haber dicho por María o por los santos, alguien que lo mereciera más, pero no dice así, no dice por otros, dice por nosotros que vivimos en tinieblas y en sombras de muerte, por nosotros esclavos del rencor, aterrados de miedo y soledad, por nosotros ovejas errantes, cántaros vacíos, lámparas sin aceite. En otras palabras, por nosotros que no somos dignos, pero estamos muy necesitados de la luz, del amor del Salvador. Qué alivio saber que aunque nada, pero nada de lo que hayamos hecho en el pasado, hagamos hoy o podamos hacer en el futuro, nos haría merecedores de que el Señor haga algo por nosotros. Y sin embargo, lo hizo, lo hace y lo hará. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué lo motiva? Pues solo hay una respuesta. Simple y sencillamente su amor por ti y por mí. En ese nosotros viene implícito, por amor a nosotros, a ti y a mí, la única motivación del Señor es que nos ama a todos y a cada uno. Aunque ese nosotros encierre a muchos, ello no implica que te pierda de vista a ti o a mí. Ese por nosotros implica siempre un por mí. Y es que, aunque hubiera millones de seres humanos en el mundo, Dios no te amaría menos. Y si solo estuvieras tú en este mundo, no te amaría más. Su amor por ti ya es total, perfecto, inquebrantable. ¿Por qué no lo decimos así en el credo? ¿Por qué no decimos por mí? Pues porque al igual que en el Padre Nuestro, estamos invitados a emplear un plural que nos haga darnos cuenta de que estamos rodeados de otros, que somos familia de Dios y que estamos llamados a compartir con los demás lo que nos da el Señor. Aquel que vino por nosotros quiere encontrarse con nosotros para colmarnos de su gracia y de su bendición. Un nosotros que nos rescata del individualismo y que nos enseña a ensanchar el corazón. Y con esto
terminamos aquí esta parte de cuando decimos creado. Entonces, aquí tienes el video para escucharlo cuantas veces lo necesites, lo repases y lo repases hasta que vayas reflexionando, comprendiendo, meditando y poniendo mucha atención a cómo estamos interpretando o cómo hemos estado interpretando esta preciosísima oración del credo, que es un resumen de nuestra fe total. Y cómo tú vas a ir notando que tu mente, tu comprensión, se va a ir fortaleciendo y entendiendo todo lo que hacemos en nuestra vida basado a esa expresión de fe a Dios. Y cómo si realmente reflexionamos y meditamos y le pedimos a Él que nos mande el Espíritu Santo para poder comprender profundamente esta preciosísima oración y que tú empieces a sentir ese amor verdadero, que no hay otro amor. Este es el único amor puro, amor, ahora sí como se dice, amor con amor se paga. Este es el único amor verdadero que si tú lo amas, Él te ama con amor. Tú le das amor, le demuestras amor a Dios con tu comportamiento, tu actitud, tu fe, todo lo que tú hagas, todo lo que tú, todo lo que tú hagas, lo hagas pensando en Él y obedeciendo a los 10 mandamientos. Y vas sintiendo esa fortaleza dentro de ti, ese amor tan grande del Señor, que tú vas sintiendo ese amor tan puro que se siente uno indigno de sentirlo, pero cuando lo empezamos a sentir es porque le estamos dando la oportunidad a Dios que entre en nuestra vida, que haga ese cambio que tanto necesitamos y que por ignorancia, por no saber, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos o lo decimos, repetimos esta oración tan preciosa, pero que no nos habíamos puesto a reflexionar porque no sabíamos lo que significa. Todo lo que nos está dando a saber nuestro Señor, el amor tan grande y la preocupación que tiene por cada uno de nosotros para que seamos buenos y seamos felices. Y por eso te dan ganas de llorar cuando yo lo que te recomiendo, cuando tú estés reflexionando y te den esas ganas de llorar, no te limites, no evites llorar, porque te está ya entrando, ya está obrando Él en ti. Tienes que sacar todo ese dolor, todo ese vacío, todo ese de no sentirse uno amado, no valorado, que pensamos que no hay nadie que nos quiera a nosotros por nosotros mismos, pero Él nos dice que sí, que Él siempre ha estado. Desde el momento en que nos dio la vida, ya éramos especiales para Él y fuimos ganadores porque tenemos vida gracias a Él. Entonces, ir reflexionando, como te digo siempre, y meditando. Y tú allá en tu casita vas a darte cuenta, tú al estar escuchando, qué parte de la explicación que se te está dando, que nos está dando, entiendes tú y qué te está diciendo a ti. ¿Qué te hace sentir toda la explicación? ¿Es verdad o es mentira? Todo lo que se nos dice aquí, todo lo que Él nos dice en esa expresión del credo, de fe. La oración de fe. ¿Es mentira o es verdad? Estamos cumpliendo nosotros con que realmente Él sea nuestro único Dios, el Dios verdadero, que no hay nadie que ocupe su lugar, porque lo demás es falso, es imitación, es engaño, es mentira.
Y si nosotros hemos puesto otros dioses y otros dioses, porque Dios solo hay uno, es Él. Los demás, cuando se dice dioses en plural, pues esos son falsos. Porque hay un solo Dios, creador de todo, como aquí lo dice. Entonces, vas a ir creciendo espiritualmente al ir recibiendo la enseñanza de qué es lo que nos dice nuestra iglesia, nuestra fe, y que tenemos que sentirnos muy bendecidos de tener estas enseñanzas y que Dios nos permite que la sepamos para que vayamos creyendo en Él, irnos formando en nuestra fe para poder ir conociéndolo más y, como siempre estoy repitiendo, conocerlo e irnos enamorando de Él, porque lo vamos conociendo. Vamos sabiendo el amor que nos da, que Él es amor y que Él es el único que está aquí realmente por nosotros, por amor, por un amor verdadero de un padre hacia un hijo. Y que todo lo que quiere es que nos vaya bien, que seamos buenos. No te está pidiendo que hagas cosas que no debes. No te está pidiendo a cambio de qué, que hagas esto y hagas lo otro y yo te concedo. No, Él, obediencia, pero en amor. Y con amor, habiendo amor en tu vida como es Él, que Él es amor 100%, si una persona tiene amor en su corazón, en su vida, no puedes hacerle daño a nadie. No puedes desearle mal a nadie. Al contrario, si las personas te desean lo peor o te dicen lo peor, tú ni siquiera tienes en tu corazón responderles de la misma manera que te han ofendido. Ni les deseas mal, porque no te nace, porque en ti no está ese sentimiento de odio, de coraje, de venganza. Lo único que te nace decir es que Dios los ilumine, que Dios les toque su corazón y que los bendiga, que todo lo que están diciendo es porque no saben de ti, Señor, por ignorancia. Porque si supieran que tú existes, no tendrían esos sentimientos y esos deseos de hacerle mal a nadie. Porque Dios es amor. Entonces, donde está el amor, no puede haber nada malo. Así de que, pues, vamos a seguir continuando hasta, como les digo, falta mucho todavía, pero así poco a poco dar la enseñanza, ir reflexionando, meditando y darnos cuenta de que esto es para compartir, que aprendamos todos. Aprendo yo, aprenden ustedes y compartirlo con los demás para que se vaya formando esta cadenita. Ahora sí que, como decía José Luis Rodríguez el Puma, ¿no? Agárrense de las manos. Pues sí, hacer el puente, pero de la enseñanza para que todo el mundo aprendamos. Y no haya de que yo no sabía, a mí no me lo dijeron. Aquí está. La decisión de uno. Lo tomas o lo dejes, aprendas o no aprendes. ¿Qué quieres? Yo simplemente aquí hago el contenido, mi participación para compartir y que aprendamos todos. Empecemos a formarnos, a ser unos católicos practicantes en nuestra fe, saber de qué se trata y poderles explicar a los demás cuando haya alguna duda, porque todo hay una razón de ser. Así de que la información está ahí, pero la decisión es tuya. Yo nada más aquí te entrego este regalo, esta enseñanza de que Dios puso en mis manos y para ti y que tú también con los demás la compartas. Pues ya con esto me despido. Hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que tengan mucha salud, bendición para ti y toda tu familia. Hoy que fui a misa, como siempre, están en mis oraciones, les pido para las personas que estén mirando estos videos, los poquitos que estén aquí, pido por ustedes que Dios les vaya dando mucha sabiduría, vayan teniendo cada día más hambre de saber de las cosas de Dios. Y esos poquitos que están aquí son los que Dios tiene
un propósito para ustedes. A nadie se forza, todo es que la persona quiera, esté disponible a compartir estos videos y servir. Es la manera en que vas a ser tú el mensajero de compartir estos videos para que todos vayamos aprendiendo y nos vamos a ir fortaleciendo, vamos a empezar a formarnos y a saber de la palabra de Dios y poco a poquito ir a hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida e ir mejorando, ponerlo en práctica, porque de nada sirve si no lo practicamos, porque la práctica hace el maestro. Así es de que pido por ustedes, les agradezco a los que me estén viendo, a los poquitos que están aquí, que Dios me los bendiga, pido por ustedes, para ti y todas sus familias, y que sigan en este camino de aprender, porque esto es una buena señal de que si estás mirando este video, estás poniendo atención, es porque Dios tiene un plan para ti, un plan bueno, que tal vez tú ahorita no te des cuenta de que es así, pero con el tiempo vas a ir tú mirando por qué razón te quedaste a mirar este video, pero la decisión fue tuya. Así de que yo nada más siento que por algo, esos poquitos que están aquí son los que hasta este momento deben de estar. Y yo le agradezco a Dios infinitamente y a ustedes, aunque no sé quiénes son, nada, pero yo nada más los bendigo. Bendición para ti y toda tu familia, y que sigan así aprendiendo, que empiecen a tener hambre de saber de las cosas de Dios, para bien de ustedes mismos, para sus familias, y para agradar sobre todo a Dios y decir: Señor, pues yo no sabía, pero ahora que ya me diste la oportunidad de saber, de tener esa enseñanza, pues te agradezco, porque ahora mi mentalidad, mi manera de ver la vida, de ver a los demás va a ir cambiando, porque tú eres amor, tú eres compasión, tú eres misericordia, y tú me lo has demostrado con tu ejemplo. Así de que a seguir en estas enseñanzas hasta que Dios nos lo permita, y que se sigan uniendo más y más, que empiecen a tener hambre de saber de las cosas de Dios. Dios, como dice el nombre de este canal, Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos para aprender, saber de Él, y cada día irnos enamorando más de Él, porque lo vamos conociendo, vamos viendo realmente lo que es el verdadero amor, no la mentira, no el engaño, no la conveniencia, sino que amor puro. Y como se dice, este es el único amor que amor con amor se paga. Así de que pues sin más, me despido y hasta el próximo video con la continuación del credo hasta que llegue a su final, a 100 episodios. Pero que es muy necesario saber la enseñanza. Pues que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Bendición para ti y toda tu familia. Los espero en el próximo video. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California, y mi nombre es María López. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Adiós.